Hello, chamacos. Good morning. Buenos días. Buen inicio de semana. A ver qué nos depara el destino. Pero todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Vamos a ver, entonces. Estamos en el asunto de topografía, que va a ser muy cortito, por cierto. Pero si quiero eh, aclarar unos aspectos del levantamiento que hicieron. Sí, hubo algunos de sus compañeros, no voy a decir nombres para no poner evidencia y que luego digan que los traigo de encargo. Hubo algunos de sus compañeros que no siguieron las instrucciones del video cuando se configura la aplicación. Entonces, resulta que me dejan en las unidades, sí, en la parte de los ajustes, me dejaron grados decimales. Grados decimales, y a la hora de hacer el plano les salía más o menos como una línea recta, es decir, no les daba la figura del polígono. Bien, ¿por qué es esto? ¿Sí? Bueno, esto es porque en el caso de las coordenadas por medio de grados decimales, que viene siendo prácticamente lo mismo, grados, minutos, segundos, que los grados decimales. Sí, nada más que la única situación es que están convertidos los segundos y los minutos a la parte decimal del grado. La parte de la dificultad en ese aspecto, perdón, espérenme. Perdón, disculpen, unos problemillas ahí. Bien, ¿por qué no les va a funcionar cuando ustedes dejan en grados decimales o en grados minutos segundos hacer el plano directamente? Sobre todo en grados decimales, ¿verdad? Cuando yo les pedí que lo dejaran en UTM, en WGS 84. Inclusive se puede quedar en Sirgas 2000. ¿Sí? La diferencia es la siguiente, chicos. Cuando ustedes, déjenme compartirles el Firefox, cuando ustedes trabajan en grados, minutos, segundos o grados decimales, estamos hablando de un sistema de ubicación de coordenadas en base angular. Base angular que se basa, por ejemplo, en los paralelos y los meridianos. Paralelos que van en base al ecuador, meridianos que van de acorde al meridiano de Greenwich, ¿sí? Y que parten, digamos que del eje polar al del eje polar norte al eje polar sur, ¿sí? Y de ahí se toma una línea recta que corta y ese es el meridiano, y así se van generando estos meridianos, ¿vale? Entonces, para poder trabajar la latitud y longitud, trabajamos ubicamos en base a paralelos y meridianos, es decir, medimos en base al ecuador y medimos en base al meridiano de Greenwich, ¿sí? Y lo hacemos de esta manera. Entonces, nosotros ubicamos este origen, que obviamente no lo tenemos como tal específicamente, lo ubicamos, ¿sí? En el caso de ver que está en el ecuador, pues vamos en el ecuador pasando por el eje, los ejes polares, y si nosotros marcamos un ángulo en dirección al eje polar norte o en dirección al eje polar sur, ¿sí? Es decir, trabajando por medio de un meridiano, ¿sí?
en la línea de un meridiano, nosotros vamos a tener en este caso la latitud, ¿sí? Y la longitud es, tomando el mismo punto de origen, basándonos en el ecuador, ¿sí? Con el eje polar o los ejes polares, pero ahora de forma horizontal, basándonos en la manera como trabajan los meridianos, ¿sí? Horizontalmente, entonces vamos a encontrar lo que se conoce como la longitud, ¿sí? Esto es un ángulo, aquí está ángulo, ve, longitud. Entonces es imposible que tú puedas graficar el plano en base a los datos obtenidos por medio de grados, minutos, segundos o grados decimales, porque estamos hablando de ángulos, chicos, por eso son ángulos en grados, minutos, segundos o grados decimales. Son ángulos, como los ángulos que medimos en topografía para poder calcular las áreas, son ángulos. Nosotros necesitamos las coordenadas basadas en el sistema rectangular. Es decir, nosotros necesitamos saber cuántos metros para el este, cuántos metros para el norte, cuántos metros para el oeste, cuántos metros para el sur, cuántos metros hacia el norte, cuántos metros hacia el sur. Es decir, nosotros debemos de tenerlo basado en metros, y los sistemas de UTM, ¿sí?, están basados en metros. Déjenme ponerles aquí esa parte de sistemas UTM, ¿sí?, para que lo vean aquí. El sistema de UTM, ¿sí?, es una proyección que se hace. Aquí se hacen unas divisiones del globo terráqueo y se obtiene esto de aquí, ¿sí? Esto que nosotros estamos viendo está basado en metros, chicos, ¿sale? En metros. Entonces nosotros podemos ubicar cualquier posicionamiento en metros. Si nosotros nos movemos, ¿sí?, en este sentido y nos movemos en este sentido, podemos ubicar una coordenada rectangular, específicamente rectangular, ¿sí? Ya no estamos basados en grados, minutos, segundos, ¿sí? Aun cuando la división de las zonas de UTM se hace de acorde a un rango de latitud y de longitud en grados, ¿sí?, lo que se hace es desplegar esa superficie que está conformada en un elipsoide, que es realmente la Tierra, porque no es redonda tal cual, es más como una mandarina, ¿sí? Es como si le despegaras la cáscara a la mandarina y la aplanaras para dejar un plano de estas características. Este es el sistema UTM. Por eso para nosotros, chicos, en el sistema UTM, ¿sí?, es muy práctico porque ya nos da las coordenadas exactas del punto, ¿sí?, en metros. Cuántos metros hacia el este, cuántos metros hacia el norte, cuántos metros hacia el oeste, cuántos metros hacia el sur, ¿sí? Y de esa forma yo tengo mis coordenadas rectangulares listas para poder pasarlas a un plano o para poder calcular el área del polígono, ¿va? Entonces, déjenme les quito esto de aquí de compartirles. Por eso tenían el problema, o tuvieron el problema algunos de ustedes, al momento de querer hacer el plano en AutoCAD o inclusive en el propio Google Earth, porque en Google Maps no se puede, ya eso ya lo chequé, pero en Google Earth sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando precisamente con una medida angular y yo no puedo sacar las coordenadas de acorde a la medida angular, ¿sí?, las coordenadas en metros. Por eso debemos de trabajar con el sistema UTM. Hay diversos sistemas para UTM,
¿sí? Ahí en la aplicación solamente vamos a ver dos, que es el UTM, el WGS84 y el Sirgas 2000. Pero hay más, hay más sistemas, dependiendo también de la zona en la que te encuentres en el mundo, se utiliza más un sistema que otro, ¿sí? Porque por ejemplo, la Unión Europea tiene realizado un sistema UTM muy detallado y muy específico para la zona europea, ¿sí? Entonces, dependiendo de la zona donde estés, podrás utilizar un sistema u otro de UTM. El que es así muy globalizado, pues es el WGS84. Entonces, por eso lo utilizamos. ¿Sale? Entonces, chamacos, recuerden eso. Cuando ustedes vayan a trabajar con sistemas de GPS, aun cuando sean sistemas de GPS de alta precisión, o sea, de los buenos, procuren, a menos que se los pidan de otra manera, trabajar con UTM, ¿sí? Con los sistemas de coordenadas UTM, porque les va a dar de manera precisa la coordenada rectangular de un punto, ¿sí? A diferencia del sistema de grados, minutos, segundos, donde les van a dar una coordenada pero del tipo polar, ¿ok? Entonces nada más aclarar eso, ¿sí? Por ahí algunos tuvieron ese problemilla y espero que lo hayan solucionado para que no tengan problemas en el futuro. ¿Qué van a hacer esta semana en lo que respecta a topografía, chicos? Bueno, lo que respecta a topografía van a hacer otro levantamiento. Este levantamiento va a ser individual, no va a ser ya por equipo, ¿sí? Van a hacer un levantamiento de un polígono de 12 vértices, ¿vale? 12 vértices. Y van a agregar un punto central, ¿sí? Más o menos ahí donde ustedes consideren que es el centro del polígono. Entonces van a tener 12 vértices del polígono y van a agregar un decimotercer punto que va a ser un punto central. Déjenme les hago más o menos un gráfico para que ustedes puedan checarlo y que tengan una idea más o menos de por dónde va el asunto, ¿sí? Permítanme un segundillo. Déjenme, les comparto. ¿Dónde estás? Chispas, ¿dónde quedó? Aquí está. Les voy a compartir que es para diseño 3D, pero también me sirve para 2D, ¿sí? Y lo que van a hacer ustedes es que van a manejar 12 puntos. Entonces, un punto, dos puntos. Ah, caray. Ahí va. Un punto, dos puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y cerramos, ¿sale? Cerramos el polígono. O sea, ustedes marcan 12 puntos. Y luego, chamacos, van ustedes a colocar un punto en medio, ¿sí? Más o menos en medio. Recuerda, cuando hacemos el asunto, es un levantamiento de triangulación. Cuando lo hacemos, tenemos que colocar el punto más o menos donde se vean todos los demás. ¿Por qué? Porque recuerda que de este punto tú vas a bajar líneas para formar triángulos. Si recordamos esa parte de la triangulación, bueno, pues lo van a hacer ahora con el GPS. No es normal y común que se haga de esta manera, chicos. Se hace de la manera que lo hicimos anteriormente, porque si ya tenemos las coordenadas de estos puntos, pues no necesitamos nada más para poder calcular las áreas o inclusive hacer el plano, como ya lo vieron. Sin embargo, en este caso sí es importante que podamos hacer un proceso de esta manera para que ustedes puedan, por medio de triangulación, determinar el área, pero ya no en base directamente a las coordenadas que nos den, sino en base a las longitudes que vamos a tener, ¿sí? Recuerda que vamos a tener longitudes como, bueno, si tú tienes la coordenada del punto 1 en medio, ¿sí? Más o menos ahí donde ustedes consideren que es el centro del polígono, entonces van a tener 12 vértices del polígono, ¿sí? Van a agregar un decimotercer punto que va a ser un punto central, ¿sí?
y tienes la coordenada del punto 2, tú puedes calcular esta distancia. ¿Sí? Recuérdenlo, esto es geometría. ¿Sale? Tú puedes calcular esta distancia. Puedes calcular esta distancia. Obviamente tendrías esta coordenada y la coordenada del punto central, puedes calcular esta distancia. Tienes coordenada punto central y coordenada de este punto, puedes calcular esta distancia, ¿sí? Puedes calcular esta. ¿Y qué es lo que vas a tener? Esta longitud, esta longitud, esta longitud. Y recuerda que por el método de Herón, de la fórmula de Herón, tú puedes calcular el área de cada triángulo. Vas a sacar el área de todos los triángulos. Y luego vas a comparar el área con el área que te salga de hacer el plano en AutoCAD o en Google Earth. ¿Vale? Entonces, la práctica consiste en eso. 12 puntos de polígono, un punto central. Recuerda que el punto central debe ser aquel que te permita visualizar todos los vértices del polígono, ¿sí? Y ya que tengamos ese punto central, entonces calculamos las longitudes de cada lado y las longitudes de las radiaciones y calculamos por triangulación el área de todos estos triángulos. Sumas el área y ese área que te dé debe ser igual al área que calcules por medio de el plano en AutoCAD, ¿sí? O en Google Earth, no importa. Entonces eso es lo que van a entregar, chicos, y lo van a entregar de forma individual, ¿vale? Lo van a entregar de forma individual. Esa es su chamba para esta semana. Todavía no la pongo, pero obviamente pues esa es la chamba para que ustedes estén al tanto. ¿Alguna pregunta, chamacos, al respecto? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Nariz de gato? ¿No hay dudas? Bueno, ok, entonces ahí va. Nada más recordarles, chicos, así. Bien, recordarles, por favor, cuando utilicen la app, les voy a pedir que ahora que utilicen la app, borren el levantamiento anterior. Solamente nos da chance de 20 puntos la aplicación, ¿sí? Está restringida a 20 puntos, ya sea que te los comas todos en un levantamiento o 20 puntos en distintos levantamientos. Entonces, para no tener problemas, se van ahí a los levantamientos, a las encuestas, ya saben, y presionan ahí, dejan presionado en el levantamiento para borrar, ¿ok? Entonces borran el levantamiento y generan un nuevo levantamiento. Nada más que no se les olvide, en los ajustes UTM WGS 84, por favor, no me lo dejen en grados decimales. UTM WGS 84, y en las unidades de velocidad que queden en metros sobre segundo, ¿sale? Metros sobre segundo. Entonces eso en los ajustes, borran el levantamiento que hicieron antes, generan su nuevo levantamiento de 12 puntos y el último punto va a ser el punto central para que ustedes hagan entonces el proceso de triangulación, ¿sí? Allí en su informe, que les repito es individual, en su informe van a tienen que poner todos los cálculos de los triángulos, todos los cálculos primero de las longitudes, ¿sí? Porque hay que calcular en base a coordenadas. Regrésense ahí a geometría, en la parte donde se habla de la línea recta, ¿sí? Cómo sacar la longitud entre dos puntos dadas sus coordenadas rectangulares. Bueno, sacan todas esas longitudes, tanto de los lados del polígono como de las radiaciones, tienen que estar todas calculadas con sus operaciones y calculados todos las áreas de los triángulos, ¿sí? Todas completitos, ¿ok? Entonces, si no hay nada más, vamos a pasar a otro negocio. ¿Preguntas? ¿Nada? Ok, va. Ese ya les va a aparecer en la semana. Vamos a meternos de una vez, aprovechando el viaje, a costos, ¿sí? Costos. Y me gustaría que en esta parte de costos, chicos, me dijeran qué problemas tuvieron con los trabajos que se les dejó. Al final pospuse el precio unitario del
de la cimentación corrida y de Ciclopia y del muro, aunque ya vi que dos de sus compañeros ya me entregaron, ¿sí? Eh, pero lo pospuse para esta semana. Ese trabajo me lo van a entregar a más tardar el miércoles, ¿vale? El cálculo de esos dos precios unitarios, a más tardar el miércoles, se los voy a cambiar. Bueno, les voy a dar la ampliación para el miércoles. De manera que quienes ya los hicieron, si quieren hacer alguna modificación, en base a lo que veamos el día de hoy, lo pueden hacer, borrar la entrega que hicieron y subir un nuevo archivo. ¿Okay? ¿Por qué lo pospuse? Bueno, porque a final de cuentas sí hubo quien me entró en contacto conmigo y tenía muchas dudas y que había más compañeros con dudas y dije, bueno, ok, tienen razón, vamos a irnos paso a paso, ¿sí? Entonces, ¿qué dudas tuvieron con el asunto de los precios unitarios? En lo de cuadrillas y costos básicos, ahí sí no se las perdono, O sea, esas no eran perdonadas. Pero en el caso del precio unitario sí, porque ya conlleva más cosas. ¿Qué dudas tienen acerca, chicos? Suelten sus dudas al respecto. Ahorita es cuando. Nada, no hubo dudas. Entonces, ¿para qué les amplié el asunto? A ver. Bueno, yo por ejemplo en la de experimentación ciclope y todo y lo del muro, está bien que por ejemplo investiguemos el concepto en general, o sea que pongamos un concepto que nosotros ya hemos investigado, por ejemplo, ya ve que nada más nos puso experimentación ciclope, no sé qué, Sí, sí. que hayamos complementado un concepto que nosotros mismos pues investigamos o ya teníamos, y pues también a raíz de eso, como nada, como eso que la corona era de 30, Uh-huh. pues por sentido común dije pues corona de 30, base de 60 y altura de 70, por ejemplo. Sí, sí. ¿Está bien que utilice esas medidas para la zapata? Sí, ningún problema. Se me ocurrió. Sí, no, ningún problema. Aquí, inclusive pudieron haber investigado, lo cual se me hace la parte más lógica, haber investigado algún precio de que ya estuviera hecho. No sé si me explico. Más o Solamente, menos es lo que sí, por precios. para ver, por ejemplo, materiales y ese tipo de cosas. Sobre todo por la parte de los materiales y los rendimientos. O sea, sí, hay que investigarle y buscarle rendimientos de cuadrilla de mano de obra, por ejemplo, del concreto pobre, cuál va a ser la dosificación, porque hay que hacer la, la hay que hacer el cálculo del costo del concreto pobre, es decir, no puedes poner el mismo del concreto que vimos, porque nosotros vimos en el ejemplo del video que les hice, es un concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado de F''C, y un concreto pobre para una cimentación ciclópea anda por ahí de los 100 a los 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado de F''C. Entonces la dosificación de materiales es diferente para un concreto que para otro. Entonces sí es bueno que lo investigues, que busques eso, pero a final de cuentas tú vas a tener que calcular la cuantificación de los materiales del concepto en sí, vas a tener que calcularlos tú. Por ejemplo, tienes que calcular para la cimentación ciclópea cuánta piedra, cuánto concreto, si necesitas agua, ¿sí? Se requieren para poder hacer esa cimentación. Entonces, esa es la parte que tú debes de hacer. ¿Va? Déjenme compartirles la pantalla. También podemos variar, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de piedra que porque también muchos, por ejemplo, le meten más o menos. Sí, Todo. eso depende de cada constructor en específico, sí. Pero también hay una parte dosificada, es decir, mm, te dicen de qué tamaño va a ser la piedra, no sé si me explico, o sea, te especifican el máximo y te pueden especificar el mínimo de piedra, ¿sí? Porque si no, si tú trabajas con piedra muy pequeña, pues mejoras lo de concreto todo, si me explico, y en lugar de hacerle un concreto pobre, haz un concreto de F'C 200 y méteselo a todo. ¿Sí? Y si metes piedra muy grande, luego la resistencia de la cimentación queda muy baja, queda muy frágil. Entonces, sí hay que ver las dimensiones de la piedra que se utiliza, tanto en el mínimo como en el máximo. Entonces, ese es un juego que muchos hacen,
pero en general por ahí hay un promedio del tamaño de piedra y de cuánta piedra se puede necesitar para el concreto. ¿Sí? Aquí lo importante de esto, fíjate bien, o fíjense bien, es que yo se los pedí por metro lineal en el caso de la cimentación. En el caso del muro lo pido por metro cuadrado. Ahora, vamos a ver qué onda con eso del metro lineal, del metro cuadrado. Entonces déjenme, vengo para acá, ¿sí? Y denme chance que esta cosa responda. Déjenme que responda, porque luego se atora en cargar este asunto. Está tardando. Déjenme detener la compartir y déjenme les comparto otra pantalla. Vamos, déjenme agarro otra vez el MOI. Inclusive esto va a ser hasta más práctico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo que en 5 minutos finaliza? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. La reunión finaliza en 5 minutos. Déjenme cancelo esta reunión y a las 11 nos metemos a la reunión de costos para continuar con esto, para que no tengan problema, ¿va? Vamos a terminar ahorita la reunión y a las 11 entramos a la otra. ¿Sale?